Antes de comenzar, quisiera confirmar con ustedes si se escucha y me ven correctamente. Recuerden que pueden utilizar el chat del grupo de Zoom. Ok. Ya hemos validado los protocolos de inicio para la sesión de hoy. Hoy es 4 de noviembre del año 2019, tercera sesión del curso Photoshop para arquitectos. El día de hoy vamos a trabajar la texturización de plantas. Vamos a ingresar, vamos a colocar mobiliario, vamos a colocar iluminación, texturas, retomar lo que vimos en la sesión anterior, pero plasmándolo en un ambiente diferente. Voy a compartir pantalla con ustedes para comenzar el ejercicio de hoy. Voy a detener el video. Y recuerden que si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la sesión, pueden realizarla en el chat de grupo de Zoom, de las actividades que hemos realizado o de esta actividad en particular. Vamos a comenzar. Yo tengo acá preparada una planta en donde vamos a mostrar el ejercicio. Primero vamos a trabajar con la zona de la grama, la área externa. Voy a utilizar la herramienta varita mágica para seleccionar el área externa de la casa. Recuerden que tenemos diferentes modos de selección. Voy a utilizar una simple con una tolerancia baja y voy a activar la herramienta contiguo. Cuando yo selecciono contiguo, solamente voy a tomar los elementos externos. Recuerden que si desactivamos esta opción, vamos a tomar todos aquellos píxeles que posean la misma característica. Voy a crear una nueva capa en mi ficha Layers y acá voy a pintar con la brocha. Voy a aumentar el tamaño de la brocha a aproximadamente 300 y voy a utilizar este elemento como un Material ID. Voy a cambiar el tono. ¿Recuerdan lo que vimos la sesión anterior sobre la identificación de los materiales? Estamos creándolo en este momento. Recuerden que ello se puede generar por medio de los motores de render o podemos crearlo por medio de la brocha y la varita mágica. Esto lo estoy haciendo en una capa nueva. Voy a hacer clic Control D para soltar la selección y ya tenemos el área creada. Voy a generar una nueva capa para agregar efecto en ella. Regreso al Layer 1, que es donde tengo el Material ID, le voy a colocar el nombre. Y en el Layer 2 voy a colocar efecto de grama. Selecciono con la varita mágica el área verde, subo a la capa efecto de grama y con la brocha voy a escoger. Por acá en el menú voy a buscar un efecto. Acá tenemos un tipo de brocha que me va a ayudar a generar un degradé de colores. Voy a activar por acá en mi ventana Window los colores y los swatches. Lo voy a arrastrar dentro de la ventana y voy a seleccionar por acá diferentes tonos de verde. Voy a hacer combinaciones de colores. Bajamos la opacidad y vamos a ir haciendo clic sucesivamente para cambiar los tonos del elemento. Por acá voy a bajar el tono para revisar acá. Déjenme un segundo, permítanme un segundo para revisar por qué no se está viendo el efecto. A ver, tenemos activa la brocha, ok. Brocha, botón derecho, cambiar la brocha. Vamos a utilizar. Vamos a cargar, ok. No tengo cargados las brochas, voy a utilizar el Preset Manager para traer los elementos que habíamos descargado en la sesión anterior. Permítanme un segundo. Ok, voy a cargar Mist, cargar. Ok, esperamos a que cargue. Y hacemos clic en Done. Ok, botón derecho, bajamos a la carpeta de Mist y vamos a seleccionar una brocha para aplicar el efecto. Ok, ahora sí, voy a tocar un tono y sucesivamente voy a ir haciendo clic en la zona. Me voy a alejar
con control y la ruedita del mouse y podemos bajar la opacidad para alternar entre tonos y efectos de brocha. ¿Okay? Esto es con el fin de generar una base texturizada para nuestra planta, en donde colocaremos vegetación, mobiliario. ¿Okay? Así está bien. Voy a bajarle la opacidad a la capa completa para que no se vea el efecto tan oscuro. ¿Okay? Una vez que tenemos estas piezas generadas, voy a hacer en control D para liberar la selección. Fíjense que tenemos estos dos elementos en capas separadas. Esto nos va a permitir, si queremos hacer alguna modificación o borrar lo que ya hemos generado, cambiarlo, sin afectar la capa principal del ID de materiales. Yo tengo preparado para ustedes, por acá, unas texturas en plano, en donde tenemos elementos de mobiliario en planta. Esto lo pueden buscar en internet como Top View Furniture y les aparecen múltiples opciones para utilizar mobiliarios en planta. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar esta capa dentro de mi archivo de render. Ya puedo cerrar este elemento. Está en una capa nueva. Y voy a modificar las dimensiones de toda la imagen. ¿Okay? Así está bien. Enter y la vamos a dejar por aquí. Voy a seleccionar ahora, por ejemplo, vamos a trabajar con el área del comedor. Antes voy a borrar la zona, estas zonas grises. ¿Okay? Voy a seleccionar todos los elementos con varita mágica y borrar. Control D para liberar la selección. Ahora utilizo la herramienta de selección rectangular para tomar elementos dentro de esa imagen. Utilizo atajo de teclado Control C para tomar esa información dentro de la capa 1, que es donde se encuentra el mobiliario, la oculto y puedo entrar a una capa nueva que voy a llamar mobiliario y acá voy a pegar con Control V pequeña esa información. Esto me permite empezar a amoblar mi planta. ¿Okay? Voy a colocar por acá el comedor, voy a buscar, acá voy a traer el sofá. Recuerden que para copiar esa información tienen que estar dentro de la capa que corresponde al elemento. Control V y traigo el mobiliario. Para transformar, para rotar esa imagen, la voy a seleccionar, Control T, y la voy a rotar con Shift. Ambos mobiliarios están incrustados dentro de la misma capa. Ello no me impide hacer transformaciones del elemento. Recuerden que eso se hace seleccionando la pieza y modificando solamente ese elemento. Por acá en el background voy a eliminar el área central, este elemento para poder colocar aquí el mobiliario. Voy a pintar con la brocha. No me lo está tomando. Utilizo entonces la herramienta clonación y voy a tapar esta parte por acá. Listo. ¿Okay? Regreso a mi capa de mobiliario. Voy a combinar estas dos capas. ¿Okay? Merge Layers. Y voy a empezar a amueblar mi planta. Por acá tengo el comedor. Voy a buscar en las imágenes que descargué anteriormente. Aquí tenemos una mesita. ¿Okay? Esto es un procedimiento que pueden realizar dentro de sus planos de arquitectura. ¿Okay? Para sus láminas de presentación. ¿Okay? Es un trabajo un poco largo, pero que vale la pena al final. Voy a colocar aquí mobiliario. ¿Okay? Y ahora le voy a colocar una textura de piso, le voy a colocar una textura de madera a la sala. Voy a ocultar la capa de mobiliario y voy a crear una nueva que se va a llamar textura de piso. ¿Okay? Voy a buscar en mi carpeta de recursos madera para piso
y vamos a traer una madera, un tipo de piso parquet, clic sostenido y arrastro, y el elemento se incrusta. En este caso, fíjense que la madera tiene una escala que no es la adecuada. La voy a transformar reduciéndola, ¿ok? Y acá podemos clonar este elemento utilizando atajos de teclado Alt y Shift para utilizar una textura que sea adecuada a las proporciones de la imagen. Voy a unir todas estas capas y voy a proceder a copiarlas en sentido vertical. Las voy a unir con Merge Layer y por acá vamos a aplicar ahora una máscara. Dentro del layer voy a ocultar la capa del parquet y dentro del layer voy a utilizar varita mágica para tocar esta zona solamente. Recuerden que tenemos activa la opción de contiguo. Voy a tocar la sala con la opción de agregar selección para tomar ambas piezas. Teniendo estos dos elementos seleccionados, activo la capa del piso. Voy a moverla un poco. Y voy a aplicar ahora una máscara a este elemento. Un segundo, me ubico en la capa de la textura y aplico la máscara. ¿Okay? Recuerden que la zona blanca corresponde al sitio donde se encuentra la textura y el negro a la zona vacía. Teniendo este elemento creado, podemos luego activar la capa de mobiliario y fíjense cómo se mezclan ambos elementos, correctamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar por acá un efecto de sombra con la herramienta de lazo poligonal. Creo una capa nueva encima de la capa de mobiliario a la que vamos a llamar sombra. Dependiendo del trabajo que ustedes estén llevando a cabo o de la hora del día en donde se esté ejecutando el renderizado de esta planta, van a utilizar la dirección de sombra que sea más conveniente. En este caso voy a generarla en la zona izquierda de la sala. Voy a hacer una zona considerablemente grande para generar la sombra con la brocha de pintura. Amplío el tamaño de la brocha. Recuerden que para sombras estamos trabajando brochas considerablemente grandes para que haya una correcta dispersión de los píxeles y utilizamos una brocha de degradado. Voy a buscar acá en mis swatches un tono gris oscuro y voy a empezar a hacer toques. ¿Okay? No se preocupe. Luego vamos a utilizar un modo de mezcla. Control D y libero la selección. A esta capa le voy a aplicar un modo de mezcla, Multiply, para que se mezcle con el fondo. Y voy a bajar un poco la opacidad para que no se vea tan invasivo. ¿Okay? Si a pesar de eso consideran que podemos eliminar un poco más de sombra, utilizamos la herramienta Eraser Tool, aumentamos el tamaño de la brocha y podemos borrar Control Z. Utilizando la brocha de degradado, podemos borrar la información que no nos sea de utilidad. Esta es una forma de crear sombras dentro de estancias. Otro método para crear estos elementos, voy a ocultar la capa de sombra, sería aplicando un efecto. Voy a la capa Layer 0, que es donde se encuentra mi imagen, y voy a seleccionar con la varita mágica, desactivando la opción de contiguo. Voy a tocar todas las paredes blancas. Estos elementos les voy a aplicar un ID de materiales, pintándolos con la brocha. Voy a aumentar la opacidad. Voy a pintar todos estos elementos. Y ahora a esta pieza le voy a crear un efecto haciendo doble clic sobre la capa. La voy a colocar por encima de la capa de texturas. Doble clic y aparece los estilos de capa. En estas opciones vamos a buscar la opción arrojar sombra, drop shadow.
Recuerden que si hacen clic solamente sobre no van a entrar dentro de la configuración de ese modo de mezcla. Tenemos que hacer clic sobre el título, Drop Shadow. Así entramos y se activa la opción. Por acá, como pueden ver, en la planta se está generando una sombra que podemos manipular por medio de los ángulos en las zonas de opciones o podemos arrastrarla con el mouse directamente en la planta. La voy a ubicar por acá. Y tenemos valores de modificación como la opacidad, la distancia de la sombra, la dispersión del elemento y el tamaño de esa sombra, que también podría llamarse el feather, o la dispersión de los píxeles, la calidad y los tonos. ¿Okay? Ella viene automáticamente con el modo de mezcla Multiply. Hago clic en OK y de esa forma podemos generar una sombra rápidamente en toda la planta. Voy a minimizar los efectos, voy a reducir el tamaño de las ventanas de previsualización y vamos a colocar por acá una vegetación. Vamos a colocar vegetación en la parte externa de la casa. Esto debería llamarse sombra. Le voy a colocar slash efecto para reconocer cuál es este elemento. En el layer 3 vamos a colocar vegetación y traemos nuestro elemento que está en la ficha de plantas, en la capa, en la carpeta de plantas. Por acá tenemos vegetación. Voy a traer ambos archivos, los voy a arrastrar dentro del programa. Enter para incrustar el primero y Enter para incrustar el segundo. Ellos se colocan como elementos individuales. Voy a cambiar las proporciones de este árbol utilizando atajo de teclado Control T y lo ubicamos. Uno tiene fondo blanco y el otro tiene fondo transparente. Recuerden que podemos quitarlo con el Magic Eraser Tool ubicado del lado izquierdo en la ficha Borrar. Magic Eraser. Recuerden que para modificar estos elementos tienen que ser objetos rasterizados. Selecciono la herramienta, desactivo la herramienta contigua y selecciono mi zona blanca. ¿Okay? Ubicamos nuestros elementos, modificando los tamaños y las proporciones. Recuerden que no necesariamente tenemos que tener múltiples piezas, diferentes tipos de árboles. Podemos trabajar un mismo tipo, siempre que modifiquemos las proporciones y la orientación. Esto va a dar un efecto orgánico, un efecto realista dentro de nuestra imagen. ¿Okay? Voy a hacer una rotación por acá y cambiamos los niveles de opacidad. ¿Okay? Voy a activar esta capa, voy a desactivar y podemos luego podemos mezclar ambas capas y utilizarlas dentro de nuestra composición. Voy a cambiar el nombre a vegetación y la vamos a duplicar para ambientar nuestra escena. ¿Okay? Control T y voy a hacer la rotación de los elementos. Fíjense que podemos de esta forma colocar diferentes elementos dentro de nuestra escena. Voy a bajar las sombras. ¿Okay? Y la vegetación queda por encima. Ahora, si tienen alguna duda, recuerden que pueden manifestarla por medio del grupo del chat del grupo de Zoom. ¿Okay? Vamos a continuar. Voy a regresar a la capa del layer 0 y vamos a seleccionar, por ejemplo, la zona. Control D, desactivando, activando contigo. Vamos a seleccionar la zona de la estancia. Vuelvo a colocar por acá una textura de piso, madera de piso. Vamos a colocar una diferente en este caso. Enter para incrustar el elemento. Y la voy a reubicar. Recuerden que si necesitan regresar más de un paso, utilicen el atajo de teclado Control Alt Z. La voy a llevar al frente y voy a reubicar mi elemento. Control T, reduzco la escala y ubico la textura de piso. Enter
Selecciono en Layer 0 con varita mágica la zona que quiero trabajar y dentro de la capa donde se encuentra la textura voy a asignar la máscara. ¿Okay? Ella me va a hacer automáticamente el área de recorte de esa pieza. ¿Okay? Recuerden que una vez que tenemos generado nuestro plano, podemos modificar los valores de brillo, ajuste, brillo, contraste, niveles, curvas y exposición. Voy a hacer unas modificaciones generales por acá. Vamos a aumentar el brillo. Los contrastes. Recuerden que las propiedades de brillo y contraste que permiten modificación posterior se encuentran por aquí abajo en los filtros. ¿Okay? Recuerden que por imagen, ajustes, hacemos cambios generales y permanentes a la imagen. Voy a aplicar ahora, voy a colocar por acá, activo la capa del mobiliario, hago mi selección de piezas. Vamos a colocar por acá esta cama que está por aquí, control C, oculto la capa, control V, y la voy a colocar aquí, por aquí encima donde dice mobiliario, la voy a arrastrar y la ubico, control T, rotación de elementos. Enter, aplicar y ubico mi mobiliario. De esa forma podemos ambientar todas nuestras escenas, podemos colocar tantos elementos como necesitemos. ¿Okay? Recuerden que para estos elementos trabajamos sombras con efectos. Los mobiliarios que vamos a trabajar los pueden buscar como Top View Furniture o vista superior de mobiliarios. ¿Okay? Aparecen, les recomiendo que los busquen con alta resolución para que cuando hagan la transformación de los elementos, ellos no sufran distorsión y no se vean pixelados. ¿Ok? Recuerden siempre colocar el nombre correspondiente a las capas para que no haya confusión al momento de trabajar. Mobiliario, mobiliario. ¿Ok? Una vez que la imagen está finalizada, podemos ir a File, salvar como, o exportar, exportar como, y generamos nuestra imagen en PNG o JPG lista para la diagramación dentro de nuestra lámina final. ¿Okay? Voy a regresar a la pantalla, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y voy a activar mi cámara. ¿Okay? Recuerden que el día de hoy finaliza la entrega de la actividad número 1, en donde tienen que generar la modificación de fondo, brillo, contraste de la imagen que tienen anexa en el programa de la actividad número 1. La siguiente sesión, nuestra última sesión, la cuarta, la vamos a llevar a cabo el día jueves a las 5 de la tarde. Espero verlos en ese momento. Si tienen alguna duda de aquí a allá, recuerden que pueden contactarme por medio del foro del grupo, del foro de la clase, por mensajería privada o por el chat del curso de Photoshop para arquitectos, el que se encuentra en la parte inferior derecha. Sin más que agregar, me despido de ustedes y espero que esta información haya sido de utilidad y la apliquen en todos sus proyectos de arquitectura. Muchas gracias por estar aquí.